Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte los cerebros vivas. Si tocan a una, nos tocan a todas. Il y avait une lutte spécifiquement féministe. Ya rompimos el silencio. Nuestras. Desde que nacemos nos lo dejan claro, nos decoran con pendientes y nos imponen el apellido paterno. Si bien el movimiento feminista está en auge internacional, el sexismo no vive sus peores momentos, al contrario. Son cada vez más populares, por ejemplo, los eventos sociales para descubrir el sexo del bebé. Globitos azules o rosas, pasteles azules o rosas, confeti azul o rosa. El hashtag Gender Reveal, revelación del género, tiene más de 3 millones de publicaciones solo en Instagram. Las redes dan muestra de los principales ingredientes del show: superficialidad consumista, influencia estadounidense y un público expectante que grita puerilmente cuando se conoce el color. En muchos casos, la reacción del padre tampoco deja indiferente. Cuando le dicen que criará un varón, lo celebra como si su equipo hubiese marcado un gol. A partir de esa revelación en sociedad, se concibe diferente al bebé según si es niño o niña. Ahí se inicia la desigualdad, cuando estamos todavía en la barriga de nuestra madre. La ropa que nos pondrán al nacer, los referentes femeninos o masculinos de los cuentos y películas, los valores para enfrentarnos a la realidad, los juguetes que nos regalarán en Navidad. No somos diferentes, nos conciben y nos crían diferentes. Y cuando aún nosotras llevamos pañales, nos plantan un bebé de goma en brazos al que tenemos que cambiárselo. Bienvenidas a Nuestras. Aborto di Stato. Strage delle innocenti sul sangue delle donne si fanno affari d'oro. Uno de los ejes del sometimiento a las mujeres y de la feminización de la pobreza ha sido sustentado a través de la maternidad. Con el cambio de paradigma que supuso el capitalismo, más que en los terrenos, que fueron privatizados, la riqueza residía en el trabajo humano, convirtiéndose así las propias mujeres en bienes comunes, tal y como apunta Federici. A Trento e a Firenze le insultano, le umiliano. Por ello, el control de la sexualidad y de la reproducción de las mujeres es un instrumento tan valioso para el sistema actual. En la Edad Media, por ejemplo, la mujer había ocupado un papel protagonista en distintos gremios e incluso disponía de métodos anticonceptivos. Posteriormente, su relegación al trabajo doméstico no remunerado, su discriminación salarial en la industria y el no tener poder de decisión sobre su cuerpo garantiza el funcionamiento del nuevo orden mundial. Y esas bases, asentadas en el siglo XVI, son todavía identificables. ¿Sabías que cada 3 horas una niña violada es obligada a parir en Guatemala? ¿O que cada año alrededor de 15 millones de menores son forzadas a dejar la escuela y a casarse, algunas con apenas 5 años? Y aún hoy en día, toda esta estrategia de opresión cuenta con el gran marketing sociocultural de los valores religiosos, del mito del amor romántico y de la figura de la madre coraje. Ancora sanguinanti e reato e non han pietà. Dice mucho de la sociedad actual el hecho de tildar como las nomo, término inglés no mother, a aquellas mujeres que no desean ser madres, deshumanizándolas. Qué curioso que no se haya inventado un nombre para referirnos a los hombres que no quieren ser padres, ¿no? O para aquellos que abandonan la familia durante o después del embarazo. O para aquellos que no pasan su parte de la manutención. Cabe recordar que más del 80% de las familias monoparentales están encabezadas por una mujer. Las consecuencias, sin embargo, de no querer ser madre en muchos países siguen siendo muy duras. En México, por ejemplo, se estima que hay alrededor de 700 mujeres presas por abortar acusadas de homicidio. Según el Consejo Nacional de Población, todos los días nacen 1.000 criaturas de madres menores de 15 años y la muerte materna en menores creció un 36%. La lucha feminista no bajará sus pañuelos hasta que en todo el planeta no quede ni una mujer o niña obligada a parir, ni una encarcelada por abortar, ni tampoco una muerte más en abortos clandestinos.
Aún existen infinidad de países alrededor del mundo en los que señoros con traje y sin útero siguen decidiendo por ellas. En El Salvador, condenaron a una joven que había sido violada a 30 años de cárcel por sufrir un aborto espontáneo. En Hungría, obligan a la mujer a escuchar los latidos del feto antes de abortar. Es muy larga la lista de países que prohíben el aborto a excepción de haber cierto riesgo de salud. Mientras que en países como Egipto, Nicaragua, Senegal, Andorra, Filipinas y una veintena más, está completamente prohibido, incluso estando en peligro la vida de la mujer o la niña embarazada. Hoy vamos a conversar en torno a la maternidad, concretamente sobre algunos aspectos que no suelen ser abordados o contextualizados: la normalizada violencia obstétrica, el negocio de la donación de óvulos, la explotación reproductiva del alquiler de vientres, así como el tabú de la muerte perinatal que sufren tantas mujeres. En un mundo que nos plantea la maternidad como máxima finalidad de las mujeres en la vida, son totalmente necesarias las voces de quienes deciden no ser madres. De igual modo, en este mismo mundo que convierte maternidad en sinónimo de doblegación, es también muy necesario escuchar los testimonios de mujeres que han sido madres y exigen un gran cambio en la maternidad. El mensaje que debe calar en la sociedad cuando el movimiento feminista lucha por legalizar el aborto es que la maternidad debe ser deseada. Por otra parte, no debemos olvidar que, como sabemos, en el sistema actual, el deseo y la elección de las mujeres suele ser un mito. Elena Navarro, nuestra entrevistada de hoy, fue madre con 24 años en España, el segundo país europeo con la tasa de natalidad más baja. Para entender este contexto, la filósofa Ana de Miguel expone que el acceso masivo de las mujeres españolas a los estudios superiores y al espacio público laboral a finales del siglo pasado no fue gracias al desarrollo del estado del bienestar o que los varones asumieran más responsabilidades en el ámbito doméstico, sino que fue porque las mujeres protagonizaron una auténtica huelga de natalidad. Elena expone algo muy delatador de la sociedad actual. Cuando tomó la decisión de seguir adelante con su embarazo, sufrió la desaprobación de varias personas de su entorno. ¿Hubiese recibido el mismo rechazo si no se tratase de una mujer con amplia formación académica? El juicio a las mujeres sigue muy determinado por su lugar de origen, por su formación o por su situación económica. En el caso de las mujeres más pobres, parece que su rol en la tierra sigue siendo solo el de reproducirse, incluso gestando bebés para personas ricas. El resto de mujeres también tiene esa presión social de ser madre, por supuesto, pero habiendo asumido antes ciertos logros para el sistema. Y en todo caso, si eres mujer, sea cual sea tu contexto, tu decisión siempre podrá ser cuestionada. Por otra parte, el relato de Elena refleja que actualmente sigue siendo incompatible ser madre y desarrollarte personal y profesionalmente. Sin caer en relativismo cultural, Elena recrimina la visión productivista que impera en Europa y su evidente desconexión terrenal, así como la necesidad de desprendernos por fin en todo el mundo del icono de la madre abnegada. En definitiva, dejar de concebir la maternidad como salvación o como sumisión, y sobre todo, propiciar políticas sociales que lo hagan posible. Nuestras. Bienvenida, Elena. Parece que en esto de la maternidad, como en casi todo, las mujeres estamos expuestas a presión, hagamos lo que hagamos. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que es así. Yo creo que la raíz de todo está en que hay un desprecio, ¿no?, de la capacidad crítica de la mujer. Yo he llegado a esta conclusión, ¿no? Porque realmente no sirve ni que cuando tienes 32 ya es como... tienes que ser madre ahora porque ya se te está pasando el arroz. Si eres madre joven, como yo tenía 24, tampoco es un súper joven, o sea, a nivel biológico es totalmente normal, ¿no? No sé que estamos en un sistema que en ese caso se concibe como una putada, ¿no? Un fracaso. Eso es lo que sentía en mi alrededor. De, ostras, qué putada que te ha pasado eso y qué bien que lo estás llevando. Era un poco así. Y bueno, la verdad que no me encontré casi con nadie, o sea, que tomara mi decisión sin cuestionarla, ¿sabes? Claro, es que esto que cuentas revela que no solo es que tengamos esa presión global todas de tener que ser madres, sino que según el tipo de mujer que seas y cuáles sean tus circunstancias,
te toca hacerlo en un momento u otro de tu vida. Por ejemplo, en tu caso, si te hubieras quedado embarazada 5 años más tarde, o si no pertenecieras a lo que se llama clase media, sino a un sector bastante más precario de la sociedad, o al contrario, más de élite y de ideología conservadora, por ejemplo, o si no hubieras contado con la amplia formación universitaria que tenías, pues seguramente si hubiese sido un momento socialmente oportuno y se antepondría incluso esa premisa a tu propio criterio, algo que también afecta y presiona especialmente hoy en día a todas aquellas mujeres que deciden no ser madres. Bueno, eso fue bastante fuerte. También es cierto que es eso, que casi que aquí en Europa, no, por lo menos en España, no hay muchas mujeres formadas que tengan hijos jóvenes. Entonces siempre se relaciona como, bueno, eso, ¿no? Algo que te ha pasado sin querer y que tienes que asumir. Yo tenía la concepción de aquí, o sea, yo tengo que ser una mujer exitosa, ¿no? Entre comillas, tener éxito dentro del mundo del periodismo. Si voy a ser madre o lo voy a hacer mayor, si no lo soy, pues mejor. Después me cambió la vista y cuando me quedé embarazada era como, no tenía ninguna duda que iba a tenerlo y no era una cosa racional, porque lo que me decía todo mi entorno de Europa, yo iba a abortar, ¿no? Hay gente que ni me preguntó si lo quería tener, realmente me dijo, tranquila que se puede abortar todavía. Hay un desprecio de la capacidad crítica de la mujer, yo he llegado a esta conclusión. Entonces, bueno, yo por lo menos mi entorno, había muchas madres viajeras, o sea, vi que la maternidad no te iba a cortar las alas y de hecho los niños son mucho mejores aventureros que nosotros y bueno, eso me ayudó mucho. Si bien la maternidad era un tema algo olvidado por lo que ha simbolizado históricamente, lo cierto es que en los últimos años ha habido un boom de libros sobre maternidad con enfoque feminista, que es algo muy necesario para dejar de asociar maternidad a sometimiento, que es al fin y al cabo lo que quiere el patriarcado que ésta sea. Tal cual. A ver, fue una necesidad, yo creo, del feminismo durante mucho tiempo separar su discurso de la maternidad, porque durante muchos siglos fue, bueno, la máxima representación del sometimiento de la mujer al patriarcado, ¿no? Entonces, yo creo que el feminismo tenía otras prioridades, pero ya viene a ser necesario y de hecho ahora esto se está cambiando, aunque poco a poco todavía. O sea, el problema que tenemos hoy en día es que tenemos una sociedad que se organiza a partir de la dictadura del sistema económico, que te dice que tienes que trabajar tantas horas, aparte de los viajes que vas y vuelves del trabajo, y a partir de ahí, después, el tiempo que te sobra, que son 3 horas cuando estás reventado, lo dedicas a cuidarte de ti, a cuidar a los tuyos. Yo creo que la maternidad y la paternidad puede ser, desde ese lugar, poderle dar la vuelta a esa organización, que los cuidados salgan de los márgenes y revalorizarlos, que es muy difícil, ¿no? Me gustaría que comentemos una de las reflexiones de Esther Vivas, autora de Mamá desobediente, en una entrevista para el diario.es que está muy relacionado con lo que acabas de comentar. Ella expone: resulta paradójico que algo tan esencial para la reproducción humana sea tan despreciado a nivel social, político y económico. Hay que darle a la maternidad el valor que le ha sido negado sin caer en una visión romántica e idealizada. Cuando se habla de la maternidad se plantea siempre desde una óptica individual, pero plantear una maternidad emancipadora implica cambiar el modelo socioeconómico. Por ejemplo, si tú quieres dar la teta a la criatura más allá de los 4 meses que te permite tu permiso, ¿cómo lo haces si no te tomas una excedencia por tu cuenta? Al final, solo aquellas mujeres de clase social media alta, las que se lo pueden permitir, son las que pueden tener acceso a la maternidad que quieren. El modelo actual penaliza a las clases sociales más bajas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esther Vivas es una gran mujer y coincido muchísimo, creo que era muy necesario lo que ha publicado, ¿no? Porque simplemente lo único que se plantea es, yo me río, ¿no?, de conciliación. El único debate y lo más profundo que llegamos a hablar es de conciliación. ¿Qué quiere decir conciliación? Que las tiendas estén abiertas para cuando yo vuelva a trabajar o que yo pueda adaptar la escuelita de mi hijo a mis 8 horas laborales. Estos son parches. Lo que es evidente es que una persona que cuida de un niño de 1 año o 2 años no puede estar trabajando 8 horas al día. Madres que tienen que volver a trabajar a los 4 meses. Y bueno, hay mucho
también trauma psicológico con eso, ¿no? Muchas culpas, porque también hay como una heroicismo, ¿no? Cuando vuelves a trabajar, es como cuando estás en casa parece que no estás haciendo nada y como antes vuelves, como que queda muy bien, ¿no? Porque, bueno, tú mujer madre ya vuelves a hacer de mujer trabajadora. Y a mí me parece que estamos simulando un modelo patriarcal también. Reclamemos un año de licencia de maternidad, ¿no? No reclamemos poder conciliar, que también, pero me parece que es secundario. Además, lo que comentabas de la connotación ya que tiene el término conciliar, ¿no? Que es necesario un cambio total de paradigma. Eso es por eso que a mí cuando hablan de cosas así como que me parece importante, pero pienso que el cambio tiene que ser tan radical para que podamos tener familias sanas, maternidades sanas, paternidades sanas, que con este sistema no se puede, es imposible. Yo ahora mismo estoy trabajando yo 8 horas, mi compañero 8 horas, porque es una cosa que se va a terminar en breve, pero eso no se puede sostener en el tiempo. Yo pienso, ¿cuánta gente sostiene eso? Aparte metiendo a niños 8 y 10 horas, jornadas laborales enteras y más, en guarderías, que eso ya es otro tema, ¿no? Del derecho de los niños, así, pero yo creo que hace falta un cambio radical. Una de las presiones más evidentes a día de hoy en torno a la maternidad es sobre el físico. Si bien hace unos años convertirse en madre era sinónimo de dejar de ser atractiva para siempre, ahora se ha dado la vuelta a eso, pero de una forma nada natural, que no tiene que ver con aceptar todos los cuerpos ni con quitarnos la presión de tener que agradar, sino con la exigencia de seguir el canon tanto durante el embarazo como justo después. En definitiva, como que no se note que has parido. Sí. La verdad es terrible para las mujeres que en realidad no se vuelve la figura de antes, ¿no? Pero que les cuesta más perder los kilos que han agarrado durante el embarazo como las que no. Y también la presión durante el embarazo, vas al médico y te has engordado 3 kilos de más y ya te mira como, también esa visión muy paternal, ¿no? de la medicina hacia la mujer embarazada y recién parida, se infantiliza mucho. Un gran ejemplo de esto para mí, colgaba en Instagram 4 días después de parir una foto con todas las pastillas que se estaba tomando para el posparto porque no se había agarrado la baja y se salía a trabajar, del hospital a trabajar. Y y su figura luciendo eso, ¿no? Y yo pensaba, wow, cuánta inconsciencia, primero por hacerle esto a tu cuerpo y a tu mente, porque imagínate, 4 días después de parir, yo no quería ni ver ni a mis padres, imagínate trabajar totalmente antinatural, pero encima eso, ¿no? Una persona pública que ponga de relieve esa figura del cuerpo, de que todo va a volver a ser como antes, me parece como muy superficial y nocivo además. Sí, la verdad es que podríamos citar muchos ejemplos con influencia mediática que dan esa imagen. Y más allá de, la infinidad de casos que podemos nombrar, lo que queremos sin duda denunciar es el hecho de que mujeres se vean obligadas o sientan que quieren seguir ese camino, ¿no? Sí. Yo creo que también viene de un gran desconocimiento de la sociedad en general, de los procesos que significa quedarte embarazada, parir y tener un posparto. Evidentemente que la gente de al lado no te quiere dañar, ¿no? Diciéndote cosas así, pero hay un desconocimiento de esos procesos. Creo que si hubiera más información, tanto en la escuela o en otros lugares, la sociedad supiera más sobre esto, tendríamos otro prisma. En tus publicaciones hablas también de la censura del parto y de la vagina al servicio del patriarcado. Reivindicas, por ejemplo, cómo es habitual en películas o series que aparezcan escenas de sexo, eso sí, con perspectiva falocentrista, casi siempre, y sin embargo se obvian los momentos del parto o se plasman fugazmente como un proceso de dolor y de gritos. Claro, sí, esto es otro temazo. Hay una mujer que se llama Jesús Alcoy, que tiene un libro que se llama Mujeres de película, partos de ciencia ficción, y lo explica muy bien. Hace un repaso por el cine, las películas así, desde las más underground hasta las más comerciales, de cómo no solo el parto, sino también toda la sexualidad de la mujer está censurada desde la menstruación y en concreto hablando del embarazo y del parto, es una visión totalmente errónea además. O sea, no tiene nada que ver. Un parto no empieza cuando rompes aguas. De hecho, casi siempre se rompen cuando el bebé sale. Un parto no sientes una contracción y ya te estás pariendo encima. Un parto primerizo puede durar 3 días. Normalmente dura de mediana 20 horas. No es totalmente, es una ficción. O sea, no es así como es un parto. Entonces, claro, ¿qué voluntad hay? Que no queremos mostrar las vaginas de las mujeres pariendo.
porque el poder de la mujer es como que invisibilizar el poder sexual de la mujer, ¿no? Es como que la sexualidad asociada a la mujer siempre sea al servicio del placer del hombre. Y bueno, sí, esto se ve clarísimo. Yo me indigno mucho cuando veo películas y series. Lo cierto es que es increíble que algo que podría hacernos sentir tan poderosas nos asuste y lo contemplemos desde la debilidad. Y es que han conseguido neutralizar culturalmente la grandeza del parto a través del miedo. La sexóloga Sonia Encinas analiza las razones que fundamentan ese pánico colectivo. Dice: la primera de ellas es la desconexión total con nuestros cuerpos, que tiene que ver con la instauración del sistema patriarcal. No conocemos cómo funciona nuestro ciclo, nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. En segundo lugar, la religión, que nos ha condicionado con la premisa de parirás con dolor como castigo a las mujeres. Y en tercer lugar, el sistema médico. Nos obligan a asumir un rol pasivo, tumbadas, sin movernos, sin gritar. Todo es aséptico. No se tienen en cuenta nuestras emociones y podemos incluso vivir violencia obstétrica. El desconocimiento del que hablabas antes, ¿no, Elena? Sí, el desconocimiento creo que es la base, ¿no? De cómo funciona nuestro cuerpo. A mí también me pasó, yo no tenía ni idea. Fue muy placentero informarme de todo eso y es realmente extraño cómo tenemos tanto miedo a parir. También una antropóloga en Barcelona que hizo un estudio sobre por qué las mujeres de hoy en día tenemos tanto miedo al parto, ¿no? Y nombraba estos factores que tú estás nombrando. También hablaba del poder del relato, ¿no? Si tú te fijas, los relatos que pasan de generación en generación no suelen ser de partos bonitos. Un parto bonito dices, bueno, parir rápido, que un parto bonito se asocia con un parto corto, que no debería ser así. Hay partos largos muy bonitos, pero siempre se cuenta el que ha salido con palas, el que ha sufrido más. Yo creo que hay una necesidad muy grande de contar partos bonitos, que deberían ser el 90 y pico %, ¿no? De partos. La Organización Mundial de la Salud recomienda un 10% de cesáreas, pero bueno, también es muy importante lo que comentabas del sistema médico. Un hospital hoy en día, por lo menos en España, no está hecho para que una mujer tenga un parto normal. Se está avanzando mucho, hay salas de parto natural y las matronas cada vez tienen más poder de decisión en un parto normal, pero todavía nos falta mucho. Desde la ginecología y desde la medicina, por lo menos mi experiencia ha sido muy, muy mala. Bueno, yo también viví violencia obstétrica en mi parto, siendo una mujer informada, que fui con un plan de parto, sabía el parto que quería y llegó el momento y no me pude defender porque estás en un momento de total vulnerabilidad, ¿viste? Y un parto es tan sensible que necesitas estar en un lugar oscurito, sin nadie que te moleste, toda gente de confianza, a tu tiempo, a tu ritmo. Y es todo el contrario en el hospital. Tú si llevas más de 8 horas ahí, que te empiezan a poner prisa, que el parto va lento, que te puede pasar algo, y que pasa si el bebé sufre, y un discurso del miedo, y criticas al personal médico y es como estás haciendo un sacrilegio, ¿no? En este diálogo hablamos de sociedades en que, como comentabas a día de hoy, morir pariendo no es un dato alarmante, ni mucho menos que justifique el miedo colectivo que hay. No lo justifica. Comentabas algo que es muy interesante y de lo que se habla muy poco, y es una de las formas de violencia obstétrica más normalizadas actualmente, como es la programación de los partos, y queda reflejado, por ejemplo, en el notable descenso de los nacimientos los fines de semana o festivo, o, por ejemplo, en el aumento de las cesáreas no planificadas a última hora de la tarde-noche, como comentabas, eso de meterte prisa, ¿no? Y esto no solo implica que no se respeten los ritmos naturales y se priorice la agenda médica, sino que explica las elevadas tasas de cesárea e inducciones al parto en España. En general, esto conlleva partos más complejos, menos respetuosos, con forceps, ventosas, espátulas, e incluso la ya prohibida maniobra Christeller, que consiste en presionar la barriga de la madre. La llama la maniobra invisible porque la seguimos sufriendo muchas mujeres. A mí me la aplicaron, yo no me acuerdo de que me lo hicieron, me lo contó mi compañero que estaba al lado. Me dijo, te subió una comadrona encima. Y eso pasó. Siguen negando que hay violencia obstétrica. Vamos. Cuando hablas de siguen negando, te refieres a la Asociación Española de Ginecología, claro. Exactamente. Y generar el colectivo médico. No hay autocrítica.
tampoco el Código Penal tipifica la violencia obstétrica. Es realmente un tema tabú y se minimiza, y hay muchas mujeres muy traumatizadas por eso y que tienen que pasar una ayuda psicológica muy fuerte porque ellas querían parir y les han hecho sentir que no podían. Y no es que no pudieran, es que no podían en ese contexto. Si les hubieran dado un contexto de tranquilidad y propicio para tener su hijo, obviamente hubieran podido como la mayor parte de las mujeres. Yo siempre digo una cesárea necesaria, bendita sea, ¿no? Pero después hay un montón que no. Tú tienes hasta la 42 para ponerte de parto. Si la 42 no te pones de parto, te la inducen. Y a mí la semana 39 y 40 ya me decían, bueno, inducimos la semana que viene. Yo le digo, no, me espero hasta el máximo. Bueno, todo el mundo te explica los riesgos que conlleva alargar el embarazo, pero nadie te explica la consecuencia que es inducir un parto. Aumenta exponencialmente la cesárea en una inducción, porque el bebé realmente no está preparado para nacer en ese momento. Quizás nacería el día siguiente, ¿eh? A veces se trata de la semana 42 más un día. Pero bueno, hay esos protocolos y sí que es verdad que se salvan muchas vidas y después también es verdad que se estropean muchas vidas también. Pero pasa que como tu bebé está vivo y tú también estás viva, tienes que dar las gracias a todo el mundo y esto no es así. Claro, además hablabas de las madres traumatizadas ya no solo a nivel emocional, sino con secuelas físicas, con maniobras y metodologías como los raspados, etcétera, de los que tampoco se habla, ¿no? Porque hay mucho tabú. Claro, ¿no? No se habla de que, o sea, tú acabas de parir, que por ejemplo me hicieron una episiotomía también, sin consultarme, y yo después, o sea, nadie se hablaba con voz baja porque es un corte en la vagina, ¿sabes? Y es como, joder, yo lo que más me costó de rehabilitar a nivel corporal fue esa mutilación vaginal que me hicieron, que estuve meses sin poder hacer el amor sin dolor, o sea, entonces de eso tampoco se habla, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo creo que con que se respetara la ley de autonomía del paciente, que es que tú tienes que ser informada en todo momento de lo que se te va a hacer y tienes que dar consentimiento, avanzaríamos mucho, pero esto no se respeta. En mi caso, yo veía mucha en mi parto la lucha entre comadronas y ginecólogas, ¿no? La comadrona era como, estate tranquila, incluso apagó todos los monitores para que los médicos no escucharan los latidos, porque se escuchaba por todas las salas, ¿sabes? Para que no vinieran. O sea, yo notaba que me estaba protegiendo la comadrona y los médicos venían a intervenir. Y cuando vino la ginecóloga, vino como si fuera a hacer la compra. No, tranquila, vamos a hacer un cortecito así. Y yo le pregunté que son muchos puntos. No. Como si yo entiendo que ella lo hace todos los días, pero estás en el momento, quizás uno de los momentos más importantes de mi vida. Esto también es violencia para mí, ¿no? Psicológica. ¿Sabes qué pasa? Que tú pides la historia, o sea, lo único que puedes hacer es pedir la historia de tu parto, es donde se te describe todo lo que se te ha hecho, pero claro, no describen todo, no van a poner te he hecho la maniobra tal o... Claro, se protegen, ¿no? A nivel corporativo. Al fin y al cabo, como dices, tal vez la mayor piedrecita que se puede hacer para acabar con estos tipos de violencias es sumarse a proyectos que den voz, que llevan tiempo luchando, como el Parto es Nuestro, ¿no? Que sí que están logrando grandes cambios. Sí, mucho. Y la Asociación Catalana por el Parto Respetado, Dona Llum, son también unas cracks y la verdad que dan muchísima información. Yo sentí mucho apoyo en su grupo cuando estaba embarazada, mucha información. Y sí, es lo único, intentar entre todas darnos apoyo, información, que se cree esto para concientizar, porque también aquí viene, yo creo, una cosa del desprecio al dolor de la mujer, ¿no? Que también, ya no solo en el parto y en el embarazo, sino también en muchas otras situaciones o enfermedades en que el dolor de la mujer parece que se desvalora. Sí, o incluso es algo que hay que asumir, ¿no? La mujer sacrificada. Exactamente, sí, es como que la figura femenina está ligada a un sacrificio. Y bueno, eso también, la maternidad que se toma como un sacrificio, yo creo que hay un gran desconocimiento de lo que es realmente la maternidad. Me has recordado a unas declaraciones de Nuria Lavarí, autora de La mejor madre del mundo, cuando hablas de esto del dolor, ¿no? Y de la madre abnegada, y ella citaba un anuncio que hace un tiempo había del Corte Inglés que para el Día de la Madre, que decía algo así como la madre es siempre la que se come el peor filete de la mesa, ¿no?
Sí, lo vi. Esto es un rol, yo creo que nos hace daño. Y eso, yo creo que hay una visión errónea. Yo he tenido un hijo y yo los dilemas vitales, mis días tristes y mis cosas las he tenido igual antes de ser madre que después. No ha sido un punto y aparte en mi vida, ¿no? Como se plantea de hazlo todo en tu vida y después ten un hijo para dedicarte a él. Es error. Es porque después nunca te va a llenar tanto ese hijo, porque si dejas tu vida atrás. Entonces yo lo que he tratado es de seguir mi vida y criar a mi hijo y adaptarme yo a él y él adaptarse a mí también y ser flexibles y una aventura compartida. Mi experiencia, cada mujer y cada familia es un mundo. Pese a todo este panorama actual que estamos denunciando, también es cierto que cada vez hay más profesionales feministas, más doulas. Sí, por suerte sí. Me encanta, en Cataluña hay unas mujeres que se llaman Nacer en Casa, Néixer a Casa, cuentan unos relatos de parto tan bonitos, de reales, todo muy, muy como debería ser, ¿no? O sea, yo creo que todas deberíamos tener derecho a elegir el parto que queremos. Si una quiere tenerlo en el hospital, perfectamente, en casa, perfectamente, pero con toda la información legal. Ahora mismo, si una mujer quiere tener un parto en casa, es totalmente, bueno, como si hubiera sido el demonio. Está muy criminalizado cuando de bebés en la evidencia científica dice que un parto normal, sin riesgo, de bajo riesgo, es igual de seguro en casa que en el hospital. Entonces, ¿por qué no dejamos de elegir dónde quieren parir tranquilamente? Como pasa en otros países como Holanda o Inglaterra. Y es que todo lo que cuestione el sistema médico pasa por una campaña de desprestigio, ¿no? Que no siempre sale airoso en la opinión pública. Lo vemos en muchos casos. Claro, sí. Y si te fijas, cuando una mujer da a luz en la calle o en un ascensor o no llega al hospital, se toma como si fuera una hazaña en cuanto es un parto normal y esa mujer parió hermoso. Es lo que suele pasar, pero lo tomamos como si fuera un evento súper raro. Y a la última pregunta, que es Sí, tan claro. simple como compleja en cuanto a la lucha feminista, y es si eres optimista. Sí, muchísimo. Yo estoy tan feliz de ver todo lo que pasa y todo lo que pasa en mí también, porque una se piensa que ha despertado, que siempre ha sido feminista y no, yo me doy mucha cuenta cuando le pongo los dibujos a Unai, ¿no? Que encontrar uno que me guste para ponerle, que no tenga a la mujer como una cosa secundaria al servicio del personaje principal masculino, y estas cosas no me las planteaba. Un montón de cosas. Oye, hay libros que ahora no podría volver a leer y en su momento como que admiré. Yo creo que está cambiando mucho para nosotras, las jóvenes, y creo que estamos haciendo también hacer cambio a nuestras madres, también a una conversación con nuestras abuelas, ¿no? Yo creo que está siendo muy bonito porque estamos conectando mucho las mujeres entre nosotras y entre diversas generaciones. Lo que han hecho anteriores mujeres, que han habido muchas, nos es difícil de encontrarlo, aunque las hay muchísimas. Pero sí, soy muy optimista, la verdad. Y ya está pasando, o sea, no está sucediendo. Muchas gracias, Elena, por tu testimonio, por participar en nuestras. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad, un placer. Guarda sobre el que es su propio techo todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta, cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado, después de 1000 batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita
de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Antes que rompan el cristal, es mejor arder en llamas antes que callar, porque vivir no es vivir si hay que vivir huyendo de uno más. Y acabo entendiendo un mensaje sincero: cuídate, cariño, hazlo por ti primero, que a poquito que empieces nadie te podrá apagar. Ser madre o padre ha de ser una voluntad, pero no hay que confundirlo con un derecho. Nada justifica la explotación del cuerpo de las mujeres con métodos como el alquiler de vientres, suavizado mediáticamente como gestación subrogada. La abogada Nuria González prefiere incluso hablar de alquiler de personas, mujeres en este caso, puesto que la mujer no solo implica y pone en riesgo su vientre, sino todo su cuerpo al quedarse embarazada. Desde la plataforma Stop Vientres de Alquiler señalan algunos de los peligros a los que se expone la mujer al gestar una criatura que genéticamente no es propia, como fallos renales, infertilidad futura, infecciones, hemorragias, dolores crónicos, depresión, diabetes, hipertensión e incluso la muerte. Además, han de ceder todos los derechos sobre sus cuerpos. Todas las decisiones del embarazo y del parto las toman las personas que pagan. Tal y como revela la escritora y politóloga Nazanin Armanian, en algunas granjas de bebés como las de India, Camboya o Ucrania, las mujeres incluso están privadas de su libertad y han de vivir encerradas, en pésimas condiciones, bajo penas de multas. Los contratos llegan a prohibir mirar o tocar el bebé al dar a luz. Por otra parte, hay que tener en cuenta los derechos que se están violando del bebé, de la persona que está siendo comprada. Conocer tu origen e identidad es un derecho reconocido de toda niña o niño. Sin embargo, estos bebés suelen ser registrados con los datos y el lugar de nacimiento de las personas que compran. Esta vulneración, sin embargo, no es nueva. Son miles los bebés que han sido robados y entregados a otras familias en dictaduras como las de España o Argentina. Ahora, este sistema que todo lo mercantiliza lo ha convertido en un negocio de libre acceso, en el que las mujeres pobres siguen siendo las explotadas. Para las empresas intermediarias, que por cierto habitualmente reciben el triple de dinero que la mujer, una de las premisas que exigen es que haya sido madre previamente para garantizar que es un cuerpo capaz de cumplir la gestación. Este dato nos revela información valiosísima a la hora de elaborar un perfil de estas mujeres, que a menudo necesitan el dinero para mantener a su familia. En este sentido, podríamos también preguntarnos cómo afectan a esos niños y niñas el hecho de que sus madres gesten durante 9 meses un bebé para entregarlo a desconocidos. Probablemente todo este factor psicológico, tanto el propio como el de sus hijos e hijas, es otra de las cargas con las que han de lidiar estas mujeres explotadas. Asimismo, responden también a un patrón machista los reducidísimos casos en que se trata de una donación y no de una compra, la llamada gestación altruista. Por ejemplo, mujeres que ponen su cuerpo a disposición de su hermano o de su propio hijo gay para darles un bebé. Hay que señalar la carga psicológica y emocional ejercida sobre estas mujeres, camuflada culturalmente, como siempre, como una muestra de amor, de empatía y de altruismo. Cuando hablamos de gestación subrogada, hablamos de un negocio en el que llegan a ocurrir devoluciones, como si se tratase de un producto defectuoso y no de una persona. A todo esto, los medios se encargan de maquillarlo y promocionarlo con los simpáticos ejemplos de todo tipo de personajes famosos. El último caso más sonado ha sido el de Ana Obregón. Sin embargo, el foco de la polémica no ha sido la práctica en sí, o sea, haber explotado a una mujer, sino el hecho de utilizar el esperma de su hijo fallecido, así como la edad de la compradora. En este sentido, huele mucho a misoginia el hecho de que otros compradores varones famosos han usado esta forma de explotación también con edades avanzadas y no fueron señalados con tanta vehemencia. En definitiva, como denuncia la feminista Zua Méndez de Towanda Rebels, los vientres de alquiler representan una opresión racista, clasista y machista.
Más allá de toda polémica y debate sensacionalista, las feministas lo tenemos claro. Ni los bebés se compran, ni los cuerpos de las mujeres son un medio para conseguirlo. Nuestras. Otro de los grandes negocios actuales, estrechamente relacionado con el alquiler de vientres, es la llamada donación de óvulos. Alicia, de Radfem Combativas, además de ser un gran referente en el activismo feminista de Barcelona actual, va a contarnos en primera persona qué hay detrás de este peligroso método de explotación que casi le cuesta la vida. Yo he vivido un gran trauma con la sanidad y la salud. Además, te explico en mi caso, o sea, yo me fui de casa muy pronto y además al ser precaria, lo típico, tienes que pagar el alquiler este mes, no has cobrado o te has tenido que pagar algo. Entonces, cuando vas a la universidad, todos los carteles ahí pegados de la donación, dona óvulos, que es para ayudas a las mujeres, vas a ayudar a mujeres a tener hijos, vas a ayudar, vas a ser súper buena. Y yo dije, joder, pues buena forma de conseguir dinero, pago el alquiler de este mes y hasta me sobra. Y la primera vez que doné, la verdad es que tú vas allí, cualquier clínica, da igual porque he donado en varios sitios, la información que te dan es súper sencillo, no va a pasar nada, esto es súper inocuo, no sé qué, solo te vamos a pinchar unas hormonas que luego te vamos a hacer una extracción súper indolora, que a la hora te puedes ir a tu casa y puedes volver hasta incluso a trabajar. No te explican ningún tipo de consecuencia, ni de efectos secundarios, ni siquiera de los dolores que puedes tener porque son 3 semanas de hormonación. No te explican absolutamente ningún tipo de consecuencias, que puedes tener cáncer de útero luego, que muchísimas cosas que te pueden pasar al donar óvulos. No te explican absolutamente nada, te lo pintan como si fuera algo maravilloso, que estás haciendo algo como si te sacaran sangre. Me apunté súper feliz y iba con una amiga. Mi amiga también se hizo lo mismo que yo, nos pinchamos las hormonas. En aquella época, la primera vez que doné era muy jovencita, entonces te daban las hormonas y te las llevabas a casa y te pinchabas tú misma en la barriga. Y nos pinchábamos cada día y luego pues a las 3 semanas ibas y te hacían la extracción, en la que después de hacerte la extracción pasabas a una habitación, estabas en reposo 1 hora y te enviaban para casa, te daban en un sobre 900 euros, que eso era en B, porque te daban un sobre directamente, toma tu dinero y te vas a casa y ya está. Si tienes algún problema nos llamas y ya está. No había ningún tipo de información más. O sea, yo me acuerdo que llegué allí, me anestesiaron, no me dieron ningún tipo de información. Me acuerdo que sí que lo que te piden al principio era como un cuestionario de ti y lo primero que te pedían era color real de los ojos, color real del pelo y, o sea, sobre todo físico, era como cómo eres físicamente, foto de cara, foto de cuerpo. Es como que es como que hay un book, ¿no? Eres un producto en el que te van a poner la foto, tu nombre, tu edad, cuánto pesas, cuánto mides, y además te preguntaban cosas como ¿te gusta el arte? ¿Qué te gusta? No sé qué. Entonces tú explicabas, pues mira, me gusta la música, me gusta la literatura, me gusta leer, qué interesante, esto es muy bueno, porque las personas que buscan quieren tener hijos que sean intelectuales, y yo pienso, pero eso qué tiene que ver con los genes, o sea, que a mí me gusta el arte, no tiene nada que ver con que le vayan a gustar no sé, era alucinante, y era como que si tenías una carrera o tenías algo más, era como que tenías como bonus plus, qué bien, muy bien, ¿sabes tocar un instrumento? Bonus plus. Y cuando donamos mi amiga y yo, ella donó, me acuerdo que les trajeron 4 óvulos y a mí me trajeron 12 y me dijeron que era como súper buena donante y cada 6 meses, a mi amiga no, pero a mí cada 6 meses me llegaba una carta a casa porque hasta pasados los 6 meses no podías volver a donar porque era peligroso, pero no peligroso, es súper peligroso donar más de una vez en un año, bueno, más de una vez en tu vida, pero bueno, ella cada 6 meses me enviaba una carta, vuelve con nosotros, no sé qué, te ofrecemos esta posibilidad tal y cual, y obviamente que yo era como, no, yo no necesito el dinero, paso de pasar otra vez por esto porque yo dije que no tenía ninguna enfermedad en mi vida ni en mi familia, porque te preguntan, ¿hay alguien enfermo en tu familia? Porque si hay alguien enfermo no puedes donar. Y pues, ¿qué vas a decir tú, que quieres el dinero y que lo necesitas? No, en mi familia no hay nadie enfermo, no nadie había tenido cáncer, no, nadie tiene problemas psiquiátricos. Yo doné igualmente, mentí, dije que nunca había utilizado, por ejemplo, gafas, que sí que había utilizado, porque tenía astigmatismo de pequeña, un montón de cosas. O sea, realmente no se certifican de absolutamente nada. O sea, que la gente que luego vaya a hacerse una inseminación con esos óvulos, o sea, de verdad que se va a leer un expediente que es mentira, porque tú puedes ahí y mentir sobre todo. Y la segunda vez que ya fui a donar, que era mucho más adulta y mucho más consciente, pero necesitaba el dinero desesperadamente para poder salir adelante, poder comer, poder pagar el alquiler, muchas cosas. Y antes de hacer otras cosas que eran peores, pensé, pues mira, vuelvo a donar óvulos. Volví a la clínica, pero ahí ya tenía 29 años. A partir de los 30 ya no puedes donar. Y me dijeron, bueno, piensa que eras mayor.
da igual que en aquella época donaras muchos y fueras aunque seas muy fértil, si eres más mayor ya tienes un porcentaje más bajo de que puedas donar, o sea, que te podamos extraer muchos o que te podamos extraer unos buenos óvulos, como ellos dicen, ¿no? Un buen material genético. Y entonces, pues yo dije, bueno, que a mí me han dicho que los exámenes que me hicieron en su momento, que era súper fértil y tal. Esa segunda vez no me hicieron ni siquiera ni un raspado, nada, ningún tipo de examen, como si te dono unos óvulos y tengo, yo qué sé, hepatitis y además clamidia, se la pelaba. O sea, es que no me hicieron ningún tipo de examen médico ni volvimos a lo mismo, las preguntas de ¿familia está enferma? ¿Pasa por algún tipo de enfermedad? No. Yo obviamente solo quería el dinero, era lo único que necesitaba en ese momento, porque al ser precaria lo único que piensas es necesito el dinero. Estabas en una sala a lo mejor con 50 mujeres esperando para rellenar los papeles, los formularios y donar óvulos. Mujeres que, sobre todo, lo que más me alucinó la segunda vez, que ya era más adulta y más consciente de todo, que me rodeaban muchísimas mujeres latinas y que a muchas de ellas las descartaban por su color de piel. O sea, España es el primer país en donación de óvulos. Somos las que más donamos porque somos las más pobres y las más blancas dentro de las pobres. O sea, no se mandan a Sudamérica ni a Latinoamérica a buscar donantes de óvulos porque no son blancas. Es súper clasista, en verdad, la donación de óvulos. Es alucinante porque es sexista, clasista, racista. Bueno, eso lo tiene todo completamente. Y cuando, no sé si es porque a mí me vieron que yo les estaba diciendo que no me necesitaba una doble hormonación o porque ya les habría pasado con otras mujeres o qué, pero en aquella vez ya tenías que ir diariamente a que te inyectaran ellos las hormonas, no te las inyectabas tú en casa. Entonces yo iba cada día y me inyectaban las hormonas y obviamente me estaban dando una dosis superior, más alta que me dieron la primera vez, porque como era mayor, mis óvulos y mi valor genético podía estar defectuoso debido a mi edad, ¿no? Y a la semana, no llevaban, yo creo que ya 8 días, cuando empecé a tener un dolor muy fuerte, rollo, o sea, ni con la regla. Y era como, hostia, qué dolor tengo, no puede ser, no recuerdo esto, porque me acuerdo que la primera vez tenía migrañas por la hormonación, tenía calambres, pero ese dolor tan intenso no lo había sufrido la primera vez, ni lo había sufrido nunca, ni con reglas, ni con nada. Y entonces me asusté y por suerte no pregunté a nadie, porque a lo mejor no me hubieran creído, y ahora lo pienso, y simplemente lo que hice fue, yo me asusté, estaba sola en casa, me cogí un taxi, me presenté en la clínica y me muero de dolor, me hicieron una eco y me llevaron corriendo al quirófano, o sea, enseguida me sedaron, me llevaron al quirófano, no me explicaron absolutamente nada, y cuando salí del quirófano estuve 1 hora en la sala de recuperación y me vino una enfermera y me dijo... la hormonación ha sido superior para tus óvulos, estaban en 25 centímetros los óvulos, que no pueden pasar de 10 o de 15, y si me hubiera esperado un par de días más podían haber reventado, me podía haber desangrado básicamente por dentro. Y además la señora me dijo muy amablemente, tus óvulos los hemos tenido que desechar, pero aún así te pagamos los 900 euros, como si me estuvieran haciendo un favor. Y me dijeron, eso sí, esta vez sí que tienes que hacer una semana de reposo, porque el raspado que te hemos hecho ha sido bastante fuerte. Entonces a partir de ahí sí que me empecé a informar sobre todo este tema, y es muy peligroso la donación de óvulos. Nos dicen que es inócula, pero no lo es. Ya no solo por la hormonación, que la hormonación obviamente no es sana para nadie, hormonarse, ya tenemos hormonas suficientes como para hormonarnos de más, lo único que quieren con esa hormonación es que en vez de sacarnos los 3 óvulos que podemos hacer en un mes a lo mejor, es sacarnos pues los 12 o los 14 que puedes dar de más, y eso obviamente es malísimo para tu salud, para tu cuerpo y para todo, ¿no? Pero es que ya no solo eso, es que te puedes morir, o sea, te puedes morir. Y yo me pasé 1 semana en casa desangrándome, o sea, con sangrados, con dolores, y en ningún momento pasé por la clínica, ni me volvieron a llamar, ni me preguntaron si estaba viva, ni si estaba bien, ni nada de nada. No se hicieron cargo en ningún momento. En ningún momento. Y estamos hablando porque a veces cuando hay mujeres que relatan estos episodios, ya sea donación de óvulos o por ejemplo también en operaciones quirúrgicas de estética, ¿no? Y cuando surgen episodios así en los que las mujeres han estado a punto de morirse por una prótesis mamaria, por ejemplo, siempre sale la cosa de incluso culparla a ella. Bueno, es que a saber dónde ha sido, bueno, que eso a veces en algunas clínicas, en realidad esto pasa en todas las clínicas porque son riesgos reales pero no se transmiten. En tu caso, el lugar goza de buena popularidad. Sí, no, la clínica es una clínica supuestamente referente en Barcelona. Sigue anunciándose en todas las universidades que hay en Cataluña. Esa clínica como una referente pionera en donación de óvulos y en tratamientos de fertilidad. Y en ningún momento se hicieron responsables ni me informaron de nada. Me hicieron firmar un papel conforme yo había hecho todo eso voluntariamente. Ya te digo, como coacción para darme los 900 euros, en plan de encima te los estamos dando gratis los 900 euros porque tus óvulos no han servido para nada.
Yo me sentí súper mal, en verdad esa historia no la conté a nadie hasta que no entré en el movimiento feminista y me di cuenta de que esto también era explotación reproductiva. Cuando empecé a hablar un poquito sobre este tema y encontraba más mujeres que lo habían vivido. Pero a mí me da tanta vergüenza pensar que necesitaba el dinero tan desesperadamente y que la gente que va a hacer una donación de óvulos no es voluntaria ni es altruista, lo hace por dinero, que me daba tanta vergüenza decir, mira, es que estoy dando óvulos por dinero, que no se lo conté absolutamente a nadie. O sea, casi me muero y nadie lo sabía, hasta años después. Claro, es lo que comentas, que además esa supuesta voluntariedad firmada, sí, cuando además son muy conscientes de qué target van a buscar, cuando se publicitan en los sectores más jóvenes y más precarizados de la sociedad, no buscan a esas mujeres desesperadas, como en muchas áreas de la sociedad podemos encontrar, ¿no? En explotación reproductiva, sexual, etcétera, etcétera. Bueno, Alicia, pues muchísimas gracias por contarnos tu testimonio, tu experiencia. Espero que ya estés recuperada por completo. Totalmente. Pues me alegro mucho y gracias por ya haber roto ese silencio en el que nos quieren y gracias por hacerlo en nuestras. Gracias a ti. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Nuestras. Y si hablamos de maternidad y de embarazo, es preciso abordar también un suceso que sigue siendo un tema tabú: la muerte gestacional, es decir, la pérdida del bebé en los primeros meses de embarazo, así como la muerte perinatal a partir de la semana 22 y la muerte neonatal en los primeros días desde el nacimiento. Este duelo gestacional es aún invisible a pesar de que 1 de cada 4 mujeres que se quedan embarazadas sufren esta experiencia. Para entender su situación nos acompaña Guida Rubio, psicóloga perinatal y presidenta de la asociación ANEL, que apoya a mujeres y a familias que atraviesan este duelo silenciado. Bienvenida, Guida Rubio, muchas gracias por estar en Nuestras. A vosotros. 1 de cada 4 embarazos en España se pierde. Si hablamos solo del tercer trimestre, son alrededor de 2.000 casos al año. Sin embargo, ¿por qué sigue siendo un tema tabú la muerte gestacional y perinatal? A ver, vivimos en una sociedad que la muerte en general nos da miedo, nos provoca rechazo y nadie quiere hablar de la muerte. Si además esta muerte llega en el momento en que se supone que debemos recibir una vida, ¿no? En un momento lleno de felicidad, de alegría, pues eso aún lo vuelve más difícil de gestionar, ¿no? A nivel social, tanto en pequeño grupo, la familia, los amigos, la sociedad en general. Imagino que el hecho de que sea un tema invisible hace que aún sea más difícil la superación, ¿no? Dado que muchas personas que han pasado por ello confiesan haberse sentido incomprendidas y como las más desgraciadas del universo, cuando en realidad los datos muestran que no es algo poco común. Exacto, ¿no? El hecho de que no lo puedas nombrar, de que la gente no lo reconozca, porque uno de los problemas de la muerte gestacional y neonatal es que como muchas veces el entorno no ha conocido a ese bebé, a ese hijo, a esa hija, es como que hacen ver que no existe.
Y esa invisibilidad del bebé en sí y del hecho de esa muerte hace que los padres no puedan hablar de ello, no puedan estar acompañados, generalmente, luego hay casos distintos en su duelo, hacen que no se sientan validados para poder llorar, para poder estar tristes, para poder parar y no seguir con su vida normal, porque su vida normal se ha roto. Esa familia, esa pareja no va a ser la misma que antes, ¿no? La muerte de un hijo no es algo que se supere en el sentido de que pasas página y todo vuelve a ser como antes. Es un hecho que se acepta. Aprendes a vivir con esa ausencia, ese hecho que te provocó tanto dolor, pero no es como si no hubiera pasado. Y cuando la gente no habla de ello, cuando la gente no quiere nombrar a tu hijo o a tu hija, cuando la gente no te quiere reconocer como madre o como padre, todo ese dolor se queda dentro de ti y hace que aceptar lo que te ha pasado sea muy difícil. Claro, si bien recientemente por fin se ha conseguido que a partir de los 6 meses de gestación se puedan inscribir en el registro civil y en el libro de familia, aún hay medidas por mejorar, como las bajas por maternidad y paternidad o establecer mejores protocolos de actuación en el hospital. Algunas madres y padres cuentan que han tenido dificultades para encontrar el cuerpo del bebé si en ese justo momento no habían sido bien informadas y desean hacerle un funeral, que están en su derecho, por ejemplo, o denuncian que no han podido nombrarlos en la urna por su nombre, sino como feto de y el nombre de la madre. ¿En qué punto están todas estas reivindicaciones? A ver, es verdad que se están consiguiendo cambios y que poco a poco vamos viendo avances. Lo que pasa es que los plazos, por así decirlo, las decisiones se tienen que tomar muy pronto, demasiado pronto, ¿no? Porque le dicen que su bebé ha fallecido, sea antes del parto o durante el parto o después, tiene que firmar un montón de papeles y tomar un montón de decisiones en este momento en el que está en shock porque aún no ha podido asimilar que su bebé se ha muerto. Y en ese momento tú ya tienes que decidir si lo vas a querer ver, si lo vas a querer coger, si vas a querer gestionar tú pues el funeral o la incineración o dónde lo vas a enterrar, si lo vas a dejar que lo haga el hospital. Son demasiadas cosas. Y si no lo gestionas en ese momento, es lo que tú dices, hay una dificultad luego o una imposibilidad para recuperar este cuerpo. Esta pareja también está en duelo y también tiene derecho a esta baja por paternidad a partir de los 6 meses de gestación, aunque no haya un bebé al que cuidar, ¿no? Se tienen que cuidar ellos, tienen que poder sanar este duelo, esta herida, que puedan aparecer en el libro de familia. Faltan muchas cosas, falta que se pueda nombrar a estos bebés por su nombre, no como feto de, que es una palabra horrible. Hace falta darles tiempo para que decidan qué hacer con el cuerpecito de su hijo o de su hija. Hace falta respetar esa vida. Tal vez también preparar al personal sanitario de un mejor modo, ¿no? Porque algunos de los padres y madres que pasan por esta situación señala que hubieran tomado decisiones distintas, estas que nombras, si se les hubiera explicado todo mejor. Claro, a ver, es verdad y eso también debemos reconocer, ¿no? El gran esfuerzo que se está haciendo en los centros hospitalarios y todo el personal que trabaja. Cada vez hay más, pues, comadronas, ginecólogas, enfermeros, lo que sea, ¿no? Motivado, interesado en el tema y que está intentando cambiar las cosas en su centro. Y cada vez vamos viendo un trato más humanizado. Pero la verdad es que si no sale, ¿no?, la iniciativa por parte de ellos, normalmente en la formación básica de medicina, de enfermería, esto no se trata. No te hablan sobre la muerte gestacional y perinatal desde el punto de vista emocional, ¿no? No se les enseña recursos emocionales para acompañar a estas familias. Y cuando tú estás ahí como profesional y no sabes cómo abordar estos temas, pues a veces pecamos de fríos, de distantes, o de decir una palabra que a ti te parece la más normal del mundo, porque a nivel sanitario esa es la terminología, o a nivel legal esa es la terminología que se utiliza, pero no podemos olvidar que están viviendo el peor momento de su vida. Claro. ¿Y con qué carencias en este sentido llegan los padres y las madres a vuestro centro de ayuda de ANEL?
siempre vienen con la dificultad de que no tienen el espacio para poder hablar y recordar a sus hijos. Este siempre es el gran bache que se encuentra, ¿no? Un entorno que quizá no favorece esta visibilización, un entorno que les intenta consolar con frases que para nada ofrecen consuelo, porque lo que hacen es como invalidar a tu bebé, a tu hijo o a tu hija. Lo que ofrecemos precisamente es eso, ¿no? El espacio donde poder hablar de tu hijo o de tu hija, donde poder nombrarle, donde poder llorarle, donde poder reír también, donde poder desahogarse. Y algunas otras familias también las tenemos que acompañar porque ha habido algunas carencias en la atención que han recibido a nivel hospitalario o a la falta de ese tiempo que te decía, ¿no? Ostras, pues ahora hubiera decidido otra cosa. ¿Y cómo se trabaja eso? ¿Van periódicamente? ¿Cómo lo estáis haciendo? Nosotras en ANEL, ANEL es una asociación sin ánimo de lucro, lo que ofrecemos son lo que se llama grupos de ayuda mutua, que es una reunión mensual gratuita, es un espacio en el que compartir, expresar pensamientos y emociones que quizá fuera la gente no entiende porque no ha pasado por ello. Aparte de eso, al ser también profesionales las que estamos dentro de la asociación, si una familia pues necesita de un acompañamiento más individualizado, pues se les ofrece también acompañamiento psicológico en muerte gestacional y neonatal. En España, en muchos lugares, aún no es fácil encontrar grupos de ayuda como el que vosotras estáis sacando adelante en varias ciudades del Vallés. ¿Cuál es vuestra valoración en estos años de trabajo? Nosotras estamos muy contentas porque hemos conseguido llegar a bastantes familias que acceden a nuestros diferentes grupos y también atención individual. También estamos contentas porque hemos conseguido pues interactuar con hospitales y centros para intentar pues colaborar, también ayudar en la formación de profesionales. Vamos hacia adelante, cada vez conseguimos llegar a más familias, cada vez conseguimos llegar antes a estas familias, ¿no? Quizá al principio nos llegaban porque nos habían oído en alguna entrevista o sabían de alguien que había venido y ahora ya desde el primer momento en algunos hospitales le hablan de nosotras, se les da esta opción y se sienten más arropadas en todo este camino. Y por otra parte, a nivel sociedad, a nivel colectivo, ¿qué tareas crees que quedan pendientes? A nivel sociocultural hace falta aceptar el valor de estos bebés, lo primero, porque una vez se les da ese valor, ya no vamos a hacer ver que no han existido. Vamos a poder nombrarles, acordarnos de ellos en las fechas especiales. Y eso pasa por dar mucha visibilidad, hablar mucho de qué ocurre más a menudo de lo que la gente se piensa, hablar mucho de lo que necesitan cualquier papá y cualquier mamá, de que lo que les ayuda es poder hablar de sus hijos y poder ver que el resto de personas también se acuerdan de ellos, que para nosotros como sociedad esos bebés también son importantes. ¿Actualmente tenéis constancia de que se estén dando casos de violencia obstétrica aún? La asociación Humamanita, por ejemplo, denuncia el uso excesivo de sedantes durante el parto cuando está contraindicado, o incluso algunas mamás confiesan que han tenido que parir escuchando llantos de otros bebés o que incluso han tenido que compartir habitación posparto con madres que sí dieron a luz a sus bebés sanos. Por desgracia se sigue dando muchas veces también por una cuestión meramente práctica dentro de un hospital, ¿no? Tú tienes una mujer que está en un puerperio y se la pone en la planta donde está el personal especializado en ese periodo. Y a veces a esa mujer resulta difícil para el hospital poder ubicarla en otro sitio, ¿no? Pero siempre se tendría que priorizar el bienestar emocional de esa mujer o de esa familia, porque nosotras lo que vemos, ¿no? Y a nivel de psicología lo que se sabe es que el inicio del duelo marca mucho el cómo evolucionará, ¿no? El hecho de perder un bebé es traumático de por sí, ¿no? Pero si el resto de cosas que se suceden ligadas a esta muerte crea más trauma, va a ser mucho más difícil de elaborar este duelo, ¿no? Si tú mientras estás pariendo a tu bebé muerto tienes que escuchar los llantos de otros bebés que nacen con vida, esto va a ser más doloroso. Si a ti cuando el celador te lleva a planta no sabe tu historia, no sabe que tu bebé ha muerto
y te hace algún comentario fuera de lugar, desde el total desconocimiento pobre, ¿no?, de esta persona, pues te puede crear trauma añadido, ¿no? Y todas estas cosas se tienen que cuidar muchísimo. La violencia obstétrica a día de hoy no tendría que existir, no tendría que darse, ¿no?, en ningún caso. Pero en estas familias lo que les estamos haciendo es dañar aún más el momento de duelo que están pasando y que están viviendo. Para acabar con un poquito de optimismo o de esperanza, como comentabas, sí que cada vez más, pese a que estos casos de violencia obstétrica se siguen dando, hay por ejemplo las iniciativas como la de la Vall d'Hebron de Barcelona, de la caja de recuerdos, incluso de alguna fotografía con el bebé una vez en el posparto, ¿no? Todo esto sirve para ayudar a las familias a hacer presente a ese bebé que quizá nadie más ha visto o que ellos solo han podido ver durante unos minutos. De hecho, en el informe Mamanita creo que apuntan que la mayoría están 5 minutos con ese bebé, ¿no?, con su hijo o hija. Y esto ayuda a crear recuerdos. Y los recuerdos son necesarios también para saber que eso ha sido real, que ese hijo o hija ha existido, ¿no? Que no solo que tú lo recuerdes, sino que realmente existió y ha tenido su lugar en vuestra familia y en vuestra vida, ¿no? La fotografía, a todos los estudios demuestran los grandes beneficios que tiene. Y la cajita de recuerdos se puede combinar con la fotografía o también sirve para esos padres que no han podido hacer fotos a su bebé, pero se pueden poner ahí recuerdos más simbólicos, unos patuquitos, las huellas de los pies o de las manitas de ese bebé, algo que perdure en el tiempo. Claro, pues bueno, Guida Rubio, ha sido un placer contar contigo para tratar de que este tema sea cada vez menos invisible. A ti por hablar del tema y por contactar con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Guida. Nuestras. Todo esto era campo. Y en esta sección, Todo esto era campo, junto con la periodista Xenia Castillo Grado, daremos en cada capítulo de Nuestras un bofetón de realidad a base de documentación y de datos. ¿Qué tal, amigas? Hoy os traemos algunos datos sobre maternidad, violencia obstétrica, vientres de alquiler o lucha por el aborto. Vamos a ello. Cada 3 horas, una niña en Guatemala se convierte en madre producto de una violación. Más del 80% de las familias monoparentales españolas son encabezadas por una mujer. Y casi la mitad de ellas está en riesgo de pobreza. En Perú, bajo el régimen fujimorista, fueron esterilizadas forzosamente más de 300.000 mujeres indígenas. 47.000 mujeres mueren cada año en abortos clandestinos. Según el primer informe de violencia obstétrica realizado en España, en la mitad de los casos se actuó sin el consentimiento de la mujer. El 65% denunciaban no haberse respetado los planes de parto presentados. El 75% no se les permitió elegir la postura para expulsar el bebé y el 40% de las encuestadas necesitaron ayuda psicológica para superar las secuelas del parto. La maniobra de Christeller, que consiste en presionar con fuerza el abdomen de la mujer para agilizar el parto, ya ha sido prohibida en varios países. Sin embargo, sigue siendo muy utilizada. Puede provocar daños en el bebé y en la madre como dolores crónicos, fractura de costilla, incontinencia urinaria o fecal, rotura de la pared uterina o incluso la necesidad de extirpar el útero. En países como India, Irán o Kenia, la industria del alquiler de vientres explota a mujeres encerradas en granjas de bebés, sin poder salir e incluso compartiendo una cama entre 2 embarazadas. Como mucho, recibirán unos $9.000 de los más de 30.000 que se lleva la empresa. La práctica del aborto selectivo según el sexo evita que nazcan 850.000 niñas al año en China y 670.000 en India. En muchas ocasiones, las madres son obligadas a abortar contra su voluntad. Las complicaciones durante el embarazo son la principal causa de mortalidad de las adolescentes en América Latina y el África subsahariana. En Guatemala, solo en el año 2017, 5.700 niñas violadas por sus familiares fueron obligadas a parir. En México,
30 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día. Y en el megáfono libre de hoy hemos salido a la calle para que mujeres de distintos países nos cuenten algunas de las principales diferencias que identifican entre la vida de sus madres y la suya. Bueno, las diferencias con mi madre son abismales, desde que los mandatos, digamos, como que eran totalmente, no se leían como mandatos, sino como que era algo natural, desde casarse virgen en el matrimonio, como que el deber ser único era tener una familia, que no podía haber otro camino. Bueno, su madre, o sea, mi abuela no la dejó estudiar, o sea, no podía estudiar, era o monja o maestra. Pero también asimismo hay cosas que yo puedo entenderla dentro de su contexto, porque bueno, nació en el año 46 en un pueblo de la Patagonia y entonces entiendo ciertas cosas, pero por ejemplo mi padre, que quiso reproducir eso conmigo de no dejarme ir a estudiar a Buenos Aires, mi madre se puso firme en no dejar repetir esa historia, ¿no? Y mi mamá fue como, tengo un hermano mayor, mi hermano sí fue y mi papá no quería conmigo y dijo, no, Silvina va también como fue Matías, acá no vamos a hacer diferencias por ser mujer. Y entonces ahí también como aliada mi mamá y no quiso repetir la historia que a ella le hicieron, le tocó o no pudo romper. Pero asimismo también ella tuvo sus rupturas, como por ejemplo de las primeras mujeres divorciadas, ¿no? Como que era un escándalo. Entonces hay unas ciertas cosas, muchas que son distintas, pero otras como que yo celebro que pudo romper en todas esas estructuras, ¿no? Yo veo muchas diferencias. Creo que hay cosas que mi madre también, ¿no? Pues llega de trabajar, se pone a hacer las tareas del hogar y así, y que hay como interiorizado que tenemos el deber de hacer los cuidados, ¿no? Tanto sea a la familia como al nuestro alrededor. Y yo creo que esto en nosotras sigue estando dentro, pero creo que estamos rompiendo un poco con estas estructuras tan sólidas. También creo que somos personas que a partir del feminismo o la educación que nos han dado, que ya se nos permite un poco más desglosar nuestra parte más emocional y así, de compartir, ¿no? Y creo que nosotros ahora podamos tener esta charla y podamos estar hablando libremente de estos temas también es una diferencia muy grande que hemos tenido respecto a nuestras madres y sobre todo nuestras abuelas, porque estamos hablando de nuestras madres, pues que nuestras abuelas ni contamos las diferencias generacionales, ¿no?, que hay allí, y de que haya un término para eso y que se estén juzgando estos temas ya es una separación muy grande generacionalmente hablando. Buah, la fuerza de decir, enfrentar las cosas sin miedo, que veo que mi mamá no las tiene, se calla, y al final ese grito de que somos la voz de las que no tienen voz, yo siento que se ve reflejado, porque aunque ella tenga voz no tiene quizás la fuerza o no sabe cómo, y yo siento que con el paso del tiempo, mi generación y por lo menos yo, me siento con mucha más fuerza de gritar cuando tengo que hacerlo. Educación también, educación universitaria, mi mamá no tuvo, yo sí tuve educación universitaria, mi mamá terminó solo el colegio, y bueno, y la experiencia de poder migrar, vivir acá, conocer otros países, que ella lo hizo ahora porque yo vivo acá y yo le pude brindar también ese regalo, pero la educación es fundamental, la cultura también, la lectura, todo eso. Por ejemplo, sí que una cosa que veo que nos separa mucho es que yo no me callo ni una. Y ella muchas veces, yo le digo, oye mamá, pero tal, me dice, bueno, da igual, no nos metamos en líos, no lo digas en voz alta, tal, como diciendo, no vamos a generar una discusión ahora porque tu padre o tú... Y yo eso no me lo callo. Y yo he tenido muchas discusiones con mi padre, lo veo a la hora de recoger la mesa o de servir los platos. Mi madre sirve los platos de todo, ha cocinado mi padre, y yo muchas veces le digo, oye, sirve tú también, no hace falta que ella tenga que coger la cuchara y sirva a todo el mundo. Y son cosas que yo no me callo. Y mi madre, para no discutir, o aún así mi madre también está en el tema feminismo, cuando hay una manifestación sí que va. Entonces es algo que yo creo que ella misma debe tener un debate interno de no quiero liarla, o por miedo, o por... que el miedo no sería heavy, pero da igual, por miedo o por lo que sea, cuando realmente pasan cosas así sí que está por aquí.
Yo discuto mucho con mi madre y sobre feminismo muchas veces. En general, pues mi madre tiene una visión mucho más tradicional, con los valores que se le educaron en aquel momento. Y claro, pues el feminismo ahora es cuando a lo mejor está más en auge, es cuando más lo recibimos. O sea, choca mucho con los valores con los que mi madre ha crecido y ha absorbido. Bueno, la diferencia entre la vida de mi madre y yo es bastante gritante. Mi madre dejó de trabajar cuando tuvo su primer hijo, que es mi hermana más grande, y luego desde ahí su prioridad era ser madre y estar dentro de casa, servir sus hijos y su marido, ¿no? Como que a partir de ese momento como que no tuvo más vida, digamos así. Y incluso igual teniendo un pensamiento súper machista, porque fue su creación, ¿no? Siempre como que tenía ese bloqueo interno que no lo sabía traducir, pero nos decía siempre no se casen, no tengan hijos, ¿no? Como que intenta al máximo la independencia y tal, financiera o de todas maneras. Aunque mismo con eso, como no hay el ejemplo claro, igual vamos reproduciendo muchas cosas que lo más difícil de después como ir cayendo, ¿no? Darse cuenta de ir cambiando para no seguir reproduciendo. Bueno, mi madre está educada a que hay machismo, pero bueno, no, hay que aceptarlo, por lo tanto, si alguien te dice algo, cállate y tira, ven rápido a casa, no mires, y si quieres acabar muerta o violada, pues haz caso, si no, tira para adelante. Entonces es un poco frustrante. Y nada, y a limpiar, y o sea, mi abuelo hacía todo y mi abuelo no hacía nada, pero era súper normal, y si mi abuelo hacía algo, incluso mi abuela decía, ¿qué haces? Quédate sentado. Creo que poco a poco se va avanzando, pero muy poco a poco. Mi madre yo creo que sí que ha tenido como una mentalidad más abierta, pese a tener unos padres como muy cerrados. Ella tiró para adelante, ha estudiado, es directora en un sitio. Le ha costado muchísimo y siempre tiene muchos problemas. Desde hace mucho tiempo que ha luchado mucho, ha sufrido y ahora, por ejemplo, esa mentalidad que tenía se le ha roto porque la acosaban mucho en el trabajo por tema de esto y no es la misma. Es que yo, digamos que mi madre en particular es un ejemplo para mí, que tal vez de ahí viene un poco mi manera de ser, y es que ella siempre ha sido una mujer bastante independiente, siempre trabajó, siempre se divorció de mi padre hace mucho y siempre ha sido muy autosuficiente. Su relación con los hombres ha sido bastante ejemplar para mí en ese sentido, pero digamos sí lo veo en relación con mis tías, vidas muy supeditadas al hombre de la casa. Entonces la mujer estaba a cargo del hogar y tenía que además hacerse cargo de los hijos, aunque todavía creo que eso es lo mismo, no ha cambiado. Bueno, en la época de mi madre todas se ponían el apellido del marido, como Gómez de no sé qué. Ahora ya no tanto, aunque todavía hay mujeres que lo usan porque es muy tradicional. Mi padre tuvo un cargo alto en su trabajo, digamos en un cargo público, y viendo hacia atrás sí veo que mucha de la narrativa alrededor de lo que hacía él invisibilizaba el trabajo que hacía mi madre, que también tenía un cargo bueno y que hacía muchos proyectos muy interesantes, y eso lo veo ahora en retrospectiva. Buah, es que no sé, es que puedo entrar en muchos tópicos de los que ya sabemos que cómo era antes y cómo es ahora, que antes había menos oportunidades, cómo será nuestra generación de antes y cómo es ahora, pero eso no quiere decir que la de ahora, que nos hayamos librado de esos tópicos. Mi madre, o sea, en su casa ella lo que aprendió era que tenía que hacerlo todo por y para mi abuelo y luego pues para su marido también, que mi padre pues no es como mi abuelo, ¿no? Pero sí que veo cosas, o sea, mi padre como que entiende que en casa tiene que ayudar en vez de cargar él con cierto peso, no es lo mismo ayudar a hacer lo que tiene que hacer mi madre porque es mi madre, es la mujer y tiene que hacerlo ella, a encargarte tú porque es tu responsabilidad también, ¿no? En la casa. Sí que veo que mi madre, por ejemplo, con ciertas cosas como que se calla y ya está, bueno, pues lo que ha aprendido, ¿no? Ella tiene que hacer algo y lo hace y da igual si cree que es injusto. En cambio yo eso, pues no, yo no me callo y lo digo. Y luego discuto mucho pues con gente, pero bueno, creo que es lo que toca, no sé. Nuestras. Nietzsche escribió: todo en la mujer es un enigma y todo en la mujer tiene una solución. Se llama embarazo. Parece que las palabras de este histórico y venerado señoro siguen teniendo vigencia en la sociedad actual, en la que las mujeres somos presionadas para ser madres como nuestra gran meta de vida. Aunque lo presentan como un deseo universal y genuino, lo cierto es que nos lo inculcan desde que nacemos, regalándonos cochecitos para pasear a bebés de goma.
¿Cómo es una sociedad que no sabe cómo se nace? Es una de las cuestiones que nos hemos planteado hoy de la mano de nuestra entrevistada Elena Navarro. Y es que a pesar de toda la presión social, existe un gran desconocimiento acerca del embarazo y de la maternidad. Seguramente si fuese cosa de hombres se enaltecería cada detalle y proceso, y los médicos no los tratarían con el paternalismo y la presión estética que Elena señala. Es muy necesaria su defensa de una maternidad despojada de tabús, miedos y limitaciones, así como un parto libre de violencia obstétrica. En este sentido, cuentas como la de crianza radical son muy recomendables para una maternidad y crianza lo más alejadas posible de los mandatos patriarcales. Repudiamos a quienes quieren convertir el deseo de ser padre o madre en un derecho que puede comprarse, y denunciamos la mercantilización de los cuerpos de las mujeres a través del alquiler de vientres. Agradecemos también a Alicia de Radfen Combativas que nos haya expuesto su testimonio sobre los graves peligros que esconden todos esos anuncios bonitos de donación de óvulos. Por su parte, Guida Rubio puso luz y voz al silenciado duelo gestacional. Asociaciones como ANEL cumplen una labor social valiosísima apoyando a las mujeres y familias que sufren esta pérdida que todavía carece de visibilidad. En el megáfono libre nos ha emocionado escuchar las confesiones de Silvina, María, Nicole, Laura, Victoria, Alice, Elena, Laia, María Lisa y Claudia acerca de la vida de sus madres y las diferencias generacionales con ellas. En la mayoría de los casos, la historia de nuestras madres tiene muchos puntos en común, sin haberles dejado estudiar, limitadas a cuidar a sus maridos y a toda su familia. Ellas, de una u otra forma, con todos los obstáculos que tuvieron, nos allanaron el camino para que nuestra historia fuese mucho menos dura. Este programa va dedicado a Mar, Nia, Unai, Lucas, Luchi y Bianca y a todas esas infancias que esperemos sean partícipes y testigo de un mundo cada vez más justo. Por todas las niñas que disfrutarán nuestros logros y continuarán ampliando nuestra lucha. Siempre nuestras.